Amén. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra la alaban, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Tú eres mi rey. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Tú eres mi rey, no hay nadie como tú. Sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Tú eres mi rey, digno de alabar. Aleluya. Oh, 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 yeah, yeah. Con palmas, gózate. Muévete un poquito, hermano. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande.
eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Este año el Señor nos acompañe y nos guíe como lo ha hecho los anteriores, como vamos a revisar una porción de las Escrituras en la cual Samuel anima al pueblo basados en la ayuda de Dios, la ayuda que esperamos tener en este año y que sin duda la hemos tenido a lo largo del año pasado, aunque de pronto puede ser que por alguna razón haya pasado de nuestros ojos como desapercibida. Suele ocurrir eso con nosotros. El título de la prédica, la primera prédica del año, la prédica de esta mañana es Necesidad de Dios en el nuevo año. Necesidad de Dios en el nuevo año, y durante la alabanza, hacia el final de la alabanza, y también en el momento de los anuncios, primero Miguel, luego David, nos hablaban de esa necesidad y de pronto la posibilidad de hacer algunos cambios en nuestra vida durante este año, así como los propósitos nuevos de fin de año que algunas personas o casi todos tendemos a realizar en cada fin y principios de año. Busquemos en nuestras Biblias Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Bendito Padre, nuestro Señor y Dios, queremos darte gracias por estar reunidos en este día, Señor, en esta mañana. Otras mañanas hemos estado reunidos, pero en este primer domingo de este año, Señor, te damos gracias porque nos has tenido por dignos para estar en tu presencia, para estar en medio de tu pueblo. Y aquí estamos, como Miguel decía, para alabarte, para despertar nuestro cuerpo y nuestra alma, a rendirla a ti, a reconocerte a ti como nuestro Dios. Y Señor, también estamos en algo de dificultad. Parecen haber nubarrones para esta semana y alguno de los días. Señor, te pedimos que des sabiduría a nuestros gobernantes, también a los dirigentes de la Central Obrera, de los diferentes sindicatos o organizaciones que van a estar en movilización. Señor, dale sabiduría para que busquen el bien de esta nación. Y te pedimos también para que tú puedas ser conocido por ellos, tanto nuestras autoridades como quienes dirigen las organizaciones. Necesitamos de ti, Señor, y es de eso lo que vamos a hablar, Señor. Despierta en nosotros aún más necesidad de buscarte a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Como dijimos, una de las tradiciones extendidas hacia el finalizar y el inicio de cada año son realizar aquellos que se llaman los propósitos de Año Nuevo.
Es decir, las decisiones de aquello que queremos realizar desde los primeros días del siguiente año. Tenga ello que ver con, digamos, actividad física o proponerse aprender algo nuevo, fomentar alguna práctica o, por ejemplo, oración, lo que nos decía David. Si no hemos podido orar el año pasado, este año hagámoslo. De la misma forma con la predicación, el Evangelio, con estudiar las Escrituras. O podría ser también algo que puede pasar muy desapercibido para muchos, venir los domingos a la congregación más temprano de lo que acostumbramos a hacerlo, para llegar temprano. Y esto lo digo no porque vea quienes están entrando, sino porque veo que también es parte de algo de la falencia que veo reflejada en ustedes, o será que me estoy viendo a mí mismo. Llegar más temprano los domingos o los miércoles. Los miércoles que tenemos el estudio bíblico con el Evangelio de Juan ahora, y de pronto somos pocos los que venimos. Pocas personas. Algún miércoles, luego de estar acá, pasé por San Pedro, por alguna iglesia de allí, y dije, aquí se vinieron los hermanos de la congregación o algo así, porque realmente había mucha más gente. En todo propósito que tengamos para este nuevo año, debemos considerar también lo que ha acontecido el año pasado. Salvo raras excepciones, no vamos a considerar que sea del todo negativo o que todo lo que hayamos hecho tenga que ser reemplazado por algo bueno este año, sino buscar, aún lo veamos todo como negativo, revisar en lo que hicimos, en lo que aconteció en nuestra vida el pasado año. No lo veamos todo negativo, sino más bien veamos y busquemos a Dios en cómo nos acompañó Él el año pasado. Y tengamos los ojos abiertos para ver su presencia y compañía este año. La presencia de Dios no es uniforme, generalizada e igual en todos nosotros que estamos aquí. Habrá quienes disfrutan de una mayor presencia de Dios, una guía, una llenura, más que en otros. No porque Dios tenga preferidos a unos respecto de otros, sino porque algunos le creen. Algunos le obedecen más y siguen más que otras personas. Estos que le obedecen, le siguen, que tienen la mirada puesta en Dios, van a ver a Dios obrando más en sus vidas durante este año, sin duda. Es por eso que la Biblia, vez tras vez, nos llama a seguir a Dios, a prestar oído a sus palabras y a obedecerle, porque esa es nuestra bendición, obedecer y seguir a Dios. Es cierto que el fin y el principio de año es una decisión puramente humana, porque el 1 de enero de hace algunos días, hoy 4 de enero, no es más santo en sí que un día de julio, de agosto o de noviembre. Todos los días son similares. Y esperamos que en cada uno de estos días, de estos 365 días que tenemos por delante en este año, ya algunos menos, Dios se repita constantemente a nuestros oídos y nos llame a seguirle. Algunos, sin duda, convocados a acercarse a Dios, van a hacerlo desde un punto de dedicación a Dios. Y para animarles a continuar y a profundizar esa relación con Dios. Es decir, ir de un punto bueno en el que se encuentran en este momento hacia un punto mejor, de mayor dedicación a Dios. Otros, en cambio, de condiciones tal vez iniciales de lejanía de Dios, quizás rayando hacia la apostasía. Y el llamado de Dios para no alejarnos más, sino más bien acercarnos hacia Él. Esto sería ir de un punto malo hacia un punto bueno.
Por eso no podemos hablar de uniformidad entre nosotros en ese sentido, que todos estamos igualmente alejados de Dios y que necesitamos una metanoia, utilizando una palabra griega, es decir, un cambio radical de estar yendo en un sentido. Y Dios motive en nosotros dar la espalda al pecado para mirar de frente a Dios y avanzar hacia Él. Algunos necesitarán un cambio de este tipo. Tal vez alguien está aquí y necesita un cambio de ese tipo. Hoy es de esperar que la mayoría de nosotros, de un momento de dedicación a Dios, de una vida dedicada a Dios, todavía vayamos a una relación de mayor entrega, mayor conocimiento de Dios, mayor cercanía y consagración a Dios. Espero que esto sea lo que nos depare Dios en este año, mayor cercanía a Él, en el lugar en el cual nos encontremos. En el Antiguo Testamento, una de las infidelidades más grandes del pueblo de Israel, del pueblo de Dios hacia su Dios, fue sin duda aquella sucedida en las mismas faldas del monte Sinaí. A pocas semanas de haber sido testigos de la magnífica presencia de Dios en medio de ellos. Cuando Dios mismo desciende al monte Sinaí y habla a sus oídos con su voz tronante y les recita los 10 mandamientos, el pueblo tembló espantado y desearon no escuchar más la voz de Dios, porque esa presencia de Dios y su voz, entre otras cosas, revelaba su naturaleza pecaminosa. El pueblo le pidió a Dios: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Unas semanas después de este temor a Dios y ante la ausencia de Moisés, que había subido a la cima del monte a encontrarse con Dios y recibir las instrucciones y recibir también las 2 tablas de piedra grabadas con el dedo de Dios, el pueblo que se encontraba abajo dieron la espalda a Dios y pidieron a Aarón que les haga dioses tras de los cuales ir, porque no sabían qué había pasado con Moisés. Aarón les pidió oro e hizo con ese oro un becerro. Y el pueblo decidió que ese becerro, esa imagen, serían sus dioses que los rescataron de Egipto. Paradójicamente lo llamaron Jehová y le hicieron una fiesta con holocaustos, ofrendas, comidas, bebidas. Se entregaron al regocijo y al desenfreno. La infidelidad a Dios siempre está acompañada de otros pecados y placeres pecaminosos, que son como puestas mentalmente en una balanza. Cada pecador pone en una balanza qué va a ganar y qué va a perder con ello, y toma la decisión en consecuencia. Es posible que tú hayas sido testigo de algo parecido cuando presentas en el Evangelio a algunos amigos o familiares. Y podría ser que escuches un soliloquio, es decir, un razonamiento que se les escapa, o algo que muestra decir algo así como: si digo que sí, ya no voy a poder divertirme con mis amigos. Y entonces evalúan si se divierten con sus amigos, si divertirse con sus amigos es mejor o acercarse a Dios es mejor. Placeres similares a los que cometió Israel en las faldas del monte Sinaí, o aquellos que pasan por la mente de quienes se les comparte el Evangelio y rehúsan seguir a Cristo, son los que de tiempo en tiempo afectan también a los cristianos, afectan a nosotros. Motivo por el cual no nos consagramos a Dios y en cierta medida nos alejamos de Él. Alguna vez R.C. Sproul dijo
Nosotros los cristianos amamos a Cristo, deseamos seguirle, nuestro anhelo es servirle, pero con todo y eso, al menos en un momento de nuestra vida, le damos la espalda a Cristo y amamos el pecado. Renunciamos a Cristo y amamos el pecado. Esto sucede todas las veces que pecamos. Y se me ocurre que es más a menudo de lo que nos gustaría admitir. Ahora, quizá la pregunta en este momento sea si ese tu amor por el pecado es algo esporádico y que pasó o pasa en algún momento, o es más bien un idilio extendido, permanente y constante. En aquello que sucedió en las faldas del monte Sinaí, podemos ver un abandonar a Dios de parte de Israel, en pos de sus antiguos pecados, que les llevaron a las viejas y conocidas prácticas extendidas. Se confeccionaron dioses según sus intereses y de acuerdo a la imaginación de su pecaminoso corazón. Sin duda fue un tremendo pecado, por el cual bien la nación podía haber sido exterminada. Pero como sabemos, gracias a Dios fueron perdonados. Por la intervención de Moisés como mediador e intercesor, fueron perdonados y sus pecados remitidos, también perdonados, borrados. Con todo, si nos remitimos al libro del Éxodo, concluiríamos que era un pueblo rebelde y por tanto susceptible que el castigo de Dios descendiera inmediatamente sobre ellos por su constante rebelión contra Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés: «Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino». Esas son sin duda malas noticias. Que Dios diga: no voy a subir contigo, no voy a estar contigo porque no quiero terminar matándote producto de cómo eres. Y aquí entra Moisés, interviene nuevamente Moisés, quien le dice a Dios algo que es muy importante. Estamos en el capítulo 33 de Éxodo, versículos 15 y 16. Moisés le responde y le dice, versos más abajo: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?» A pesar de la naturaleza del pueblo, Dios demanda aquello que para el pueblo de Dios no puede ser pasado por alto. Allí en el Sinaí, tampoco en este tiempo, aquí en medio de nosotros. La presencia de Dios en medio de su pueblo no es algo a lo cual podamos verla como que podemos prescindir de esto. La presencia de Dios para cada creyente es vital. La presencia de Dios con nosotros, como iglesia y con cada uno de los creyentes, es realmente vital. Y para este nuevo año, es algo que de necesidad debemos buscar e ir en pos de una mayor cercanía de Dios. Imagínense la presencia de Dios con nosotros. No puedes considerar una vida que sea vivible lejos de la presencia de Dios. Lejos de ti no es posible. Cristo nos ha apartado y nos ha consagrado para Dios. Nuestra gloria es estar en la presencia de Dios. Tu gloria es estar en la presencia de Dios. Tú eres la familia de Dios. Es por eso que en este principio de año no podemos pasar
de largo la búsqueda de Dios, la búsqueda de que Dios esté presente con nosotros, personalmente y como iglesia. Si el año que pasó o incluso hasta el día de ayer era parte de un tiempo de la lejanía de Dios y que su cercanía o lejanía te diera lo mismo, en realidad vuelve en ti. Escucha las palabras de Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Medita en ellas. Medita en esas palabras, hazlas tuyas. No puedes prescindir de la presencia de Dios, no puedes normalizar una vida contraria a la naturaleza de hijo, a la naturaleza de hija que tienes. Anhelar estar en la presencia de Dios es una necesidad para el pueblo de Dios. La presencia de Dios contigo es la diferencia en tu vida, que andes con Dios, que seas apartado para Dios, que vivas para Él y que los demás puedan darse cuenta que hay algo especial contigo y esa sea la presencia de Dios contigo. Esa es nuestra tarea y nuestro privilegio para este año y desde hoy hasta la eternidad. Nuestra asignatura pendiente. Muchas veces la ayuda de Dios pasa desapercibida a nuestros ojos. Y de pronto, para algunos les da la idea de que Dios no está presente, porque parece Dios no dar señales de vida, al menos no dar señales de vida a nuestro favor. Pero lejos de ello, si es que podemos vivir la vida cristiana, no es por nuestras fuerzas, por nuestro poder o nuestra habilidad, nuestra santidad que tendríamos por nosotros mismos, sino solo es posible porque Dios está con nosotros y lo va a estar mientras haya vida en nosotros. La vida no termina con la muerte física, si recordamos. Recordemos otro tiempo de Israel, cuando ya entró en la tierra prometida, y hacia el final del tiempo de los jueces. Sus principales adversarios para ese tiempo eran los filisteos. Tiempo antes de los filisteos habían sido los cananeos, los moabitas, los amonitas, los amalecitas, madianitas, en fin, todos los pueblos que estaban a su alrededor y en medio de ellos. Cada uno de ellos, a su vez, oprimió al pueblo por su infidelidad, producto de alejarse de Dios, y porque sirvieron a los dioses de otras naciones que estaban en medio de ellos. ¿Recuerdan la vida cíclica de Israel en ese tiempo, cierto? El pueblo abandonaba a Dios, rendía culto a otros dioses. Dios los dejaba. Por tanto, eran sometidos por esos otros reinos que los oprimían con dureza. Ellos veían su situación y clamaban a Dios. Y Dios les enviaba un libertador, un juez, para que les libere del dominio de ese reino. Entonces el pueblo se arrepentía, volvía a Dios y servían a Dios, al menos durante la vida de ese juez. Y luego, nuevamente, se alejaban de Dios, rendían culto a otros dioses, eran entregados a otros pueblos. Así siguieron alrededor de 400 años. Hasta que al final de este periodo, estando Samuel como juez, comienza la liberación de los filisteos. El discurso de Samuel nos revela una vez más esta lejanía de Dios. Primer libro de Samuel 7, versículos 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y Él os librará de la mano de los filisteos.
Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Los filisteos, que dominaban sobre el pueblo de Israel y habían dominado hasta entonces por alrededor de 50 años, para mantener su dominio, siempre estaban atentos a cualquier movimiento extraño que había entre Israel, y enviaban el ejército de los 5 príncipes filisteos. Ante todo intento de sublevación o ante toda reunión de los israelitas. En este libro de primero de Samuel 7, 10 al 12 leemos: Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová trastornó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso el nombre de Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, la piedra de ayuda. Ahora, esta frase de hasta aquí nos ayudó Jehová no tiene el sentido de un fin de ayuda, algo así como hemos llegado hasta aquí, no vamos a avanzar nada más porque Dios solo puede ayudarnos hasta aquí. Sino más bien, si hemos llegado hasta aquí, ha sido posible sola y exclusivamente por la ayuda de Dios. Y esto último es lo que debemos destacar. En su ministerio, el apóstol Pablo era consciente de la determinante ayuda de Dios, y aún por sobre él el esfuerzo que él podría tener para la predicación del Evangelio. Esto lo destaca en 1 Corintios 15, 10 y 11, donde escribe: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero o sea que sean ellos, o sea yo, así predicamos, y así habéis creído. Y así también el Evangelio ha llegado a nosotros, por el esfuerzo de ministros de Dios, siendo guiados por Dios. Esa ha sido la forma de la expansión del Evangelio durante estos 2000 años. Dios, en su bondad hacia nosotros, está presente y activo entre nosotros, llevando a cabo su obra, para la cual nosotros somos instrumentos. En la predicación del Evangelio, en la oración, nosotros somos únicamente instrumentos de Dios, beneficiados al ser utilizados por Dios. Así como en los tiempos de Samuel, en el regreso y la restitución de la nación que había caído en idolatría, y también en la predicación, en el tiempo de la predicación de los apóstoles, Pablo entre ellos, en la expansión del Evangelio, hoy en día no es menor nuestra necesidad de la ayuda de Dios. En cada circunstancia, en todo momento y para cada cosa que realicemos, necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, si llegamos hasta inicios del año 2026, en medio de la iglesia, estando rodeados por el pueblo de Dios, es para qué. Hemos llegado aquí por la ayuda de Dios. Estamos aquí por la ayuda de Dios. Y para que a través del proyecto personal y a través de participar de los ministerios de la iglesia, el trabajo, en toda labor que se realiza, y para todo ello vamos a necesitar la ayuda de Dios. Y la vamos a tener en la medida que busquemos al Señor, que reconozcamos nuestra necesidad de Él y que pidamos su ayuda.
Entonces, cada uno de nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Necesitamos estar en oración, recordándonos a nosotros mismos que dependemos de Dios en cada momento y pidiendo mediante la oración a Dios su ayuda. Y sin duda la vamos a tener. Entonces, mis hermanos, no necesitamos acariciar la apostasía o llegar a las fronteras de la idolatría para procurar acercarnos más a Dios. De hecho, va a ser más productiva nuestra vida si cada vez y con más decisión nos exhortamos a nosotros mismos a una cada vez mayor devoción a Dios. Cuando Israel poseyó la tierra prometida, después de los 5 años de guerra, era una generación que había visto y había experimentado lo que Dios hizo en medio de ellos, en ellos y a través de ellos. Por tanto, podemos decir que en cierta medida ellos conocían a Dios. Por lo que sabemos, esa generación se mantuvo fiel a Dios. No sucumbieron a la idolatría. Ahora, no eran perfectos. Hubo cosas que debían hacer y no la hicieron. Pero se mantuvieron al menos fieles a Dios. A esta generación, Josué, el líder y sucesor de Moisés, en su último discurso les exhorta para no alejarse de Dios, sino más bien servirlo, reconocerlo como su único Dios y más bien acercarse más y más a Él. Luego de recordarle su historia, desde Taré, el padre de Abraham, luego su ida a Egipto, liberación de Egipto, el paso por el desierto, el ingreso y luego dominio de la tierra prometida, Josué les dice, en el capítulo 24, versos 14 y 15, ahora pues, les dice, temed a Jehová y servidle con integridad en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, haciendo referencia al río Éufrates, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo al unísono dijo, nosotros serviremos a Jehová. Y es un gran voto, una gran decisión. Otra vez, para proponernos acercarnos a Dios, debemos reconocerlo como nuestro único Dios, nuestro único anhelo. No precisamos alejarnos de Él. Es de esperar que la mayoría de nosotros, y en realidad todos, vivamos una vida de devoción a Dios en este mismo momento, vidas consagradas, y desde allí, desde una vida consagrada, busquemos una mayor cercanía y mayor consagración a Dios. Meditemos entonces en nuestra necesidad de Dios y decidamos y consideremos este inicio de año para buscar más a Dios, para mejorar nuestra cercanía a Dios, alejarnos de nuestras deficiencias, para que lo busquemos más en la oración, en el estudio de su palabra, busquemos conocerlo más, acercarnos más al servicio de Dios y al servicio de su iglesia. Incluso, como les decía, llegar más temprano a nuestras reuniones de domingo y que tampoco salgamos como flechas, ni bien termine las reuniones de domingo. Si evalúas tu vida y te propones avanzar en una mayor devoción a Dios, sin duda vas a encontrar
formas, puntos y falencias en las cuales permaneces y que puedes mejorar en tu relación con Dios. Y todo esto en el nombre del Señor Jesús y para la gloria de Dios. Lo vayamos mejorando. Es posible que te hayas propuesto hacer mejoras en tu salud, los votos de inicio de año. Por ahí mejorar en el estudio de algún tema que precisas para el trabajo, o mejorar la vida familiar, una mayor actividad física. Y por ahí has olvidado lo más importante, lo eterno por sobre lo temporal, tu relación con Dios, tu devoción hacia Dios. Por ahí sí lo has tomado en cuenta. Y a modo de motivarte a reafirmar estas decisiones, te recuerdo que debe perdurar lo eterno por sobre lo temporal, y lo eterno eres tú y tu relación con Dios. Entonces demos un mayor y un mejor tiempo a Dios. Esto, sin duda, va a afectar nuestra eternidad. Consideremos las exhortaciones que hemos escuchado hoy del líder de alabanza, también de David cuando nos daba los anuncios y nos motivaba a una mayor lectura de las Escrituras, mayor oración, participar más. Los miércoles en la reunión general de estudio bíblico o los viernes en el ayuno y oración de mediodía y la intercesión de la tarde. Pensemos también en el compartir el Evangelio. Cada uno de nosotros hemos sido capacitados por Dios para transmitir aquello de lo cual nos ha dado vida, que es el Señor Jesús. Y que a través del Señor Jesús, todo aquel que crea en Él puede encontrar vida también. Sin duda tienes familiares que no conocen al Salvador. Anímate a hablarles de tu Señor. Todas las veces que Dios perdonaba la infidelidad de su pueblo, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, o también las veces que nos exhorta las Escrituras a acercarnos a Dios, lo mismo antes que ahora, no son únicamente discursos que suenan bien, sino son realidades verdaderas y eficaces por la bondad de Dios. Y por esa inmensidad de la bondad de Dios es que podemos encontrar el perdón de todo pecado y la posibilidad también de acercarnos a Dios de una forma más entregada hacia el Señor Jesús, el Dios hombre. Él es quien hace posible que a nosotros lleguen todas esas bendiciones, los perdones del Antiguo Testamento, y el perdón que recibimos en este tiempo es producto de la obra del Dios hombre, del Señor Jesús, hecha a nuestro favor. De la misma manera, las exhortaciones de ir en pos de Dios son producto de la bendición del Señor Jesús. En Él podemos recibir el llamado de acercarnos a Dios. Sin Él no podríamos aún ni siquiera experimentar el arrepentimiento de las obras de pecado que hayamos cometido. La rebelión contra Dios no es algo de una sola vía y que no tenga ningún efecto en consecuencia. Si recordamos el relato del capítulo 3 de Génesis y producto de la rebelión de nuestros padres, apenas cometieron el pecado, oyeron, nuestros padres Adán y Eva, oyeron a Dios paseando por el huerto y se escondieron de la presencia de Dios. Ese esconderse está en la misma sintonía del temor que Israel tuvo en las faldas del monte Sinaí cuando escucharon a Dios. Sin Cristo, este temor, este esconderse de Dios sería constante.
Por tanto, no habría posibilidad de acercarnos a Dios. No habría incluso deseos en nosotros de acercarnos a Dios. Pero qué gran cambio es del cual estamos hablando en este momento. Porque sí podemos hablar de un acercarnos a Dios, de una necesidad en nosotros, de una mayor devoción, mayor búsqueda, mayor consagración a Dios. Y esto solo puede ser posible por la encarnación de Dios el Hijo, su vida perfecta y su muerte a nuestro favor. Él corrige a través de su persona nuestra mancha introducida por el pecado. Él es el antídoto al temor que ocasiona el esconderse de Dios, o el pavor de escuchar personalmente a Dios. Es un cambio tan radical. Por eso el Nuevo Testamento es muy diametralmente contrario al temor que muestra el Antiguo Testamento. Porque el llamado de aproximarse a Dios con toda confianza, ahora a través de Cristo, es posible, pero no a la manera del tabernáculo del desierto o del templo de Jerusalén, en el cual la presencia de Dios estaba con el pueblo, pero mediaban paredes de separación. Dios estaba con su pueblo, pero no estaba en relación directa con su pueblo como lo está ahora. Dios está viviendo en ti, está viviendo contigo en una relación directa y cercana, la cual no podemos pasar de largo. El escritor a los Hebreos se hace eco de la exhortación de ejercer aquello que Cristo compró para nosotros con su muerte en la cruz del Gólgota, cuando escribe: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El velo del templo, rasgado de arriba hacia abajo, muestra que nuestro ingreso a la presencia de Dios no solo es deseable, sino que es posible. Y es Jesús quien hace posible que podamos acercarnos, que podamos hacer planes de buscar una mayor cercanía de Dios. Y que durante este año vayamos caminando en pos de ello, buscando más a Dios, acercándonos más a Él. Cuando el Señor Jesús dio su vida para expiar nuestros pecados, también propició que haya paz entre Dios y nosotros. Y de esa manera, nuestra presencia con Dios es posible y es efectiva. Y hermanos, el Señor Jesús no es un mediador de los que se interpone entre las dos partes y de pronto Él es el mediador único y necesario y no puede haber una relación entre ambas partes que no pasen por Él. Es más bien del tipo de mediador que no busca ser un obstáculo para los creyentes que puedan acercarse a Dios. Él ha hecho posible que podamos acercarnos a Dios. Y nos deja para que cada uno de nosotros pueda buscar más a Dios, y Él no se interpone en ello, sino más bien nos anima a que podamos consagrarnos más, que vivamos del agrado de Dios. Jesús con su muerte no se reservó nada para sí. Lo dio todo por nosotros. Nos dio todo lo suyo, no mantuvo algo exclusivo para Él, a lo cual nosotros no pudiésemos acceder. Nos dio todo. Meditemos en eso. Y basados en ello, reconozcámoslo como nuestro Salvador y nuestro Señor una vez más y siempre. ¿Cuáles han sido los propósitos del año nuevo con los cuales iniciaste este año? Quizá tienen que ver con hacer mejoras para tu salud o por ahí estudios,
trabajo, mejorar los ingresos económicos, mejorar la vida familiar, una mayor actividad física o controlar tu alimentación o algunas otras. ¿Qué tal si esas decisiones las refuerzas con exhortaciones bíblicas que ponen énfasis en tu relación con Dios, aquello que avanza y llega a la eternidad, como aquella que hemos leído y que Moisés dijo a Dios de parte del pueblo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Que ese sea nuestro pensamiento delante de Dios. Si tú no vas a ir conmigo, que yo no entre a esta empresa, que no entre a este proyecto, que entre aquello a lo cual tú me guías. No podemos prescindir la presencia de Dios en nuestra vida. Su presencia es la que da sentido a nuestra vida y la cual nos motiva a acercarnos a Él. Entonces, anhelemos su presencia, busquemos su presencia, porque son fundamentales para nuestra propia existencia. Busquemos también la ayuda de Dios, como la procuró Samuel, el último de los jueces de Israel. Porque si hemos llegado hasta aquí, en cuanto al tiempo, el año en el cual estamos y en las circunstancias en las cuales estamos, ha sido sin duda por la ayuda de Dios. Y estemos seguros que si procuramos su ayuda, todavía vamos a avanzar más. Y procurémoslo, siguiendo al Señor Jesús y buscándola para la gloria de Dios. Así también decidamos servir más a Dios en este año, servir a Dios y servir a su pueblo. No nos conformemos con ser espectadores, cuando más bien estamos llamados a ser protagonistas en el servicio de Dios y el servicio a su iglesia. Y podemos hacerlo cuando apoyamos algún ministerio, o participando activamente en la iglesia, compartiendo nuestra fe, orando por las necesidades de los hermanos, orando por la iglesia, orando por el país, estudiando las Escrituras. No dejes pasar el tiempo, porque tú eres necesario, eres necesaria para la iglesia de Dios. Recuerda al Señor Jesús y su entrega por ti y por mí. Y producto de esa entrega, por su vida y por su servicio, es que tú y yo podemos estar aquí en este día. Entonces meditemos en su obra, sigámosle porque Él es nuestro gran ejemplo. Recuerda en su obra, medita en ella. Él no se guardó nada para sí. Lo dio todo para que nosotros podamos vivir para Dios. En esta mañana vamos a tener Santa Cena, entonces no salgamos disparados. Sigamos en este mismo sentido de alabanza a Dios desde que empezamos en la reunión. El Señor Jesús hace posible que los planes de mayor cercanía de Dios puedan ser llevadas a cabo. Entonces, en cada momento, avancemos más en el servicio de Dios, una mayor dedicación. Tenemos varios días por delante y todavía muchos más hasta que el Señor nos llame a su presencia. Que el Señor nos halle viviendo para Él. Pongámonos de pie. Amén. Pongámonos de pie. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra la alaban sus hijos.
le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Tú eres mi rey. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Tú eres mi rey. No hay nadie como tú. Sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Tú eres mi rey, digno de alabar. Aleluya. Oh, 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 yeah, Palmas con palmas, gózate. Muévete un poquito, hermano. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración.
Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.